Sin embargo, para comprender este hecho en todo su alcance, es necesario señalar un aspecto aún más profundo de todo este asunto. Todo lo relacionado con la evolución humana se nos presenta en cierto modo desde dos lados, simplemente porque el ser humano se divide en dos partes. Durante la conciencia de vigilia se encuentran unidos los cuatro vehículos de la naturaleza humana, de modo que no nos damos cuenta de que el ser humano se divide en dos partes. Pero durante la noche, cuando también existe la naturaleza humana en su totalidad, la tenemos, no obstante, dividida en dos partes. Por un lado, lo que, como cuerpo físico y etéreo, permanece en el mundo físico, y por el otro, lo que como cuerpo astral y yo se separa de dichos vehículos. En tanto hablemos de lo que del hombre pertenece al mundo físico, no se trata sino del cuerpo físico y el etéreo, si bien los demás vehículos participan de su vida. Durante la vigilia, el yo y el cuerpo astral ejercen su influencia sobre los otros dos vehículos. Durante el sueño, estos quedan abandonados a sí mismos. No obstante, en el momento en que el hombre se entrega al sueño, empiezan a ejercer su influencia las fuerzas y entidades desde el espacio cósmico, penetrando la parte abandonada por el ser humano. De modo que, en verdad existe una influencia continua desde el cosmos sobre los cuerpos físico y etéreo del hombre. El cuerpo físico y el etéreo, como la parte exterior de nuestro ser, y que permanecen acostados durante el sueño, forman la parte que obedece a la herencia dentro de las 42 generaciones. Por lo tanto, si comenzamos con la primera generación y si tomamos todo lo perteneciente a la naturaleza física, resultará que después de 42 generaciones no encontraremos nada de cuanto en la primera había en las predisposiciones más esenciales. Lo que en realidad vive y obra en los cuerpos físico y etéreo de un hombre queda pues delimitado a 6 veces 7 generaciones. En los antepasados hemos de buscar todo lo heredado que podemos verificar en esos dos cuerpos, pero solo dentro de 42 generaciones. Si nos remontamos más allá de estas, ya no encontramos nada de lo heredado. Todo desaparece al llegar a la generación anterior a las 42. De esta manera, la evolución humana se basa en una relación numérica, y esta la hemos de examinar más detenidamente. Si la contemplamos de acuerdo con la genealogía dada en el Evangelio de Mateo, todo lo concerniente al cuerpo físico obedece a la herencia de 42 generaciones, porque lo que depende de la evolución en el cuerpo del tiempo obedece al ritmo centenario. Por la misma razón, la evolución de los esenios en cuanto a lo físicamente heredado también obedecía al ritmo septenario. Cada uno de ellos sabía que su evolución se cumple dentro de 6 veces 7, o sea, 42 escalones. Luego vienen otros 7 escalones, con los cuales culmina el ritmo septenario, cumpliéndose 7 veces 7, o sea, 49 escalones. Sin embargo, lo que pasa de los 42 escalones ya no tiene que ver con las fuerzas y entidades que actúan en los cuerpos físico y etéreo. Si bien la evolución de estos dos cuerpos culmina dentro de las 7 veces 7 generaciones, también es cierto que, según la ley del ritmo septenario, rige una total transformación para las últimas 7, puesto que entonces ya no existe nada de las primeras, sino algo nuevo que se refiere a una existencia
suprahumana. Así distinguimos entre 6 veces 7 generaciones que obedecen a lo terrestre y 7 veces 7 que nos conducen más allá de la tierra, como fruto para el mundo espiritual. Los que primero concibieron el contenido del Evangelio de Mateo decían pues: la corporeidad física en que se encarnó Zoroastro debió tener tal madurez que después de las 42 generaciones ya llegaba al comienzo de la espiritualización, de la deificación. Esto significa que esa corporeidad llega al comienzo de la 43ª generación, pero sin entrar en ella, sino que se deja compenetrar de otra entidad, la cual, como entidad espiritual de Zoroastro, se incorpora como Jesús de Nazaret. Así, en virtud del misterio numérico se ha cumplido todo lo necesario para dar al alma de Zoroastro en Jesús de Nazaret el cuerpo más apropiado y la sangre más apropiada, habiéndose dado a la evolución de la humanidad todo lo concerniente a los cuerpos físico y etéreo. Pero en todo ser humano, como asimismo en el que estuvo destinado al portador del Cristo, existen, aparte de los cuerpos físico y etéreo, también el cuerpo astral y el yo. De modo que hubo que hacer todo lo necesario para la debida preparación, no solamente de los cuerpos físico y etéreo, sino también del cuerpo astral y del yo. Y para tan magno acontecimiento como el de Palestina, todo esto no pudo realizarse en un solo ser humano, sino en 2 personalidades distintas. En efecto, los cuerpos físico y etéreo fueron preparados en la personalidad a que se refiere el Evangelio de Mateo. El cuerpo astral y el yo, en cambio, fueron preparados en la personalidad que conocemos como Jesús natánico, según lo expuesto en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas. ¿Cómo pudo realizarse esto? Hemos visto que ha sido necesario preparar de un modo bien definido las 42 generaciones para lograr los vehículos apropiados para Jesús del Evangelio de Mateo. Pero también debieron prepararse el cuerpo astral y el yo, para que más tarde estos pudiesen unirse con aquellos. Más adelante veremos cómo pudieron unirse. Consideremos ahora el sueño, con el fin de comprender los preparativos a que se refiere el Evangelio de Lucas. He dicho que es una fantasía, que tiene su origen en la clarividencia inferior. Creer que la nube que se observa sobre el cuerpo físico y el etéreo del hombre que duerme contenga la totalidad de su cuerpo astral y de su yo. La realidad es que, durante el sueño, cuando el hombre se halla fuera de sus cuerpos físico y etéreo, está expandido en todo el cosmos, dentro de lo que pertenece a nuestro cosmos. El secreto de nuestro sueño consiste, precisamente, en que, del mundo de las estrellas, de ahí que hablamos del cuerpo astral que se haya expandido en el mundo de las estrellas, recibimos las fuerzas purísimas de todo el cosmos, fuerzas que, al despertar, traemos con nosotros, para los cuerpos físico y etéreo en que volvemos a sumergirnos. Volvemos entonces del mundo del sueño, fortalecidos por lo recibido del cosmos. ¿Qué es lo que tiene que suceder cuando el hombre de nuestro tiempo, de un modo similar al de la era del Cristo Jesús, adquiere la clarividencia en sentido superior? Actualmente es lo normal que el hombre se torne inconsciente cuando su cuerpo astral y su yo dejan los cuerpos físico y etéreo. En cambio, la conciencia clarividente tiene que lograr la visión
con los instrumentos del cuerpo astral y del yo solamente, prescindiendo del uso de los cuerpos físico y etéreo. En tal caso, el hombre clarividente es partícipe del mundo de las estrellas y lo percibe, pero no solo lo percibe, sino que penetra en dicho mundo. De un modo parecido a como la conciencia del esenio se remonta a través de la sucesión de los tiempos, de acuerdo con el orden septenario, así también el hombre actual debe elevarse a través de los peldaños que le capacitan para la percepción clarividente del espacio cósmico. En otras conferencias ya he señalado los peligros del desarrollo tanto en una como en otra dirección. En el fondo, en los esenios fue un descender a los cuerpos físico y etéreo con el fin de encontrar allí a Dios. Fue así como si alguien, al despertar, no tuviera la percepción del mundo circundante, sino que se sumergiera en los cuerpos físico y etéreo para percibir las fuerzas de estos, lo que significaría percibir desde dentro, lo que es su naturaleza exterior. Al despertar, el hombre desciende en sus cuerpos físico y etéreo sin ser consciente de ello, pues en el momento del despertar su conciencia es desviada hacia el mundo circundante, sin dirigirse hacia las fuerzas de esos dos cuerpos. Pero lo importante en los esenios fue que aprendieron a percibir todas las fuerzas provenientes de las 42 generaciones, a distraer la mirada del mundo circundante y a sumergirse en sus propios cuerpos físico y etéreo, donde percibían lo que allí vivía en el sentido del misterio de las 6 veces 7, esto es, de las 42 generaciones. De un modo similar, el hombre debe elevarse y ascender al cosmos para conocer los secretos en que éste se basa. Esto es un mayor esfuerzo. Cuando el hombre desciende a su propia naturaleza interior, se expone ciertamente al peligro de someterse a las fuerzas de su naturaleza interior, los deseos, pasiones y todo cuanto haya en el fondo del alma. Fuerzas a las que el hombre normalmente no presta atención, pues comúnmente la educación exterior le preserva de conocer esas fuerzas y no tiene la posibilidad de obedecer a ellas, puesto que al despertar la mirada es espontáneamente desviada hacia el mundo exterior que se le presenta. Al sumergirse en la propia naturaleza interior, existe el peligro de perderse en las pasiones bajas y las fuerzas egoístas propias, mientras que otro peligro surge cuando se experimenta el expandirse en todo el cosmos. Para caracterizarlo correctamente, podemos decir que para el que experimenta el instante en el que, al dormirse, no se torna inconsciente, sino que su cuerpo astral y su yo le sirven entonces de instrumento para percibir el mundo espiritual, existe el peligro de sufrir una ofuscación, como si uno se enfrentara a los rayos del sol. Tal persona queda ofuscada por la magnitud y ante todo por lo desconcertante de las impresiones. Así como el misterio numérico de las 6 veces 7 rige los grados evolutivos de los esenios para conocer lo característico de lo heredado en los cuerpos físico y etéreo, así también existe otro misterio numérico, el cual expresa cómo el hombre llega al conocimiento de los misterios cósmicos, los misterios del universo. Para comprender este misterio, igualmente podemos servirnos de los movimientos, constelaciones e imágenes que en el cosmos existen, o sea, lo que en cierto modo figura inscrito en las estrellas. Así como por 6 veces 7 grados
se llega a conocer los secretos de la naturaleza interior del hombre. Así, por otra parte, son 12 veces 7, esto es, 84 escalones, que conducen a los misterios espirituales del espacio cósmico. Al haber pasado por 12 veces 7, o sea, por 84 escalones, se llega al punto en que el laberinto de las fuerzas espirituales cósmicas ya no resulta deslumbrante, sino que el hombre ha llegado a la quietud de orientarse en ese enorme laberinto. Esto también lo enseñaron, en cierto sentido, los esenios. Cuando en tal sentido el hombre se torna clarividente, se sumerge, al dormirse, en un elemento que encuentra su expresión en el misterio numérico de 12 veces 7. Pero al llegar las 12 veces 7, ya se halla en lo espiritual, pues al haber cumplido 11 veces 7 grados, ya ha llegado al confín de los misterios. Hemos visto que las 7 veces 7 ya abarcan lo espiritual, y lo mismo sucede con las 12 veces 7. Para llegar por este camino a lo espiritual, el hombre tiene que pasar con su cuerpo astral y su yo por 11 veces 7 escalones. Para expresarlo en el lenguaje de los astros, se toma entonces los 7 planetas y las 12 constelaciones del zodiaco. Estas últimas, por lo que se experimenta en el espacio cósmico. Tal como los 7 planetas se sitúan, ocultándose en las 12 constelaciones zodiacales, el hombre tiene que pasar por 7 veces 12, o más bien por 7 veces 11 escalones dentro del espacio cósmico, para llegar a lo espiritual. Esto corresponde a la imagen de la esfera de lo espiritual en las 12 constelaciones del zodiaco, con el nombre mismo en el centro. Pero lo espiritual se haya extendido de tal manera que, para alcanzarlo, el hombre no debe empezar a extenderse desde el centro, sino en una espiral girando, en cierto modo, a través de 7 vueltas espirales y, en cada una de ellas, por todas las 12 constelaciones zodiacales. Quiere decir que debe pasar por 7 veces 12 puntos. Naturalmente, esto es una imagen simbólica que significa que el hombre, girando de esta manera, llegaría a lo divino espiritual al pasar por la 7ª vuelta zodiacal. De manera que el hombre, en vez de dirigir la mirada desde el centro hacia el cosmos, estará mirando desde los 12 puntos de la esfera espiritual para observar lo que existe en el mundo. No basta, pues, situarse en un solo punto de vista, sino en esos 12. Para elevarse a lo divino espiritual, había que pasar, con el cuerpo astral y el yo, por 11 veces 7 escalones y llegar a las 12 veces 7. Se hallaba dentro de lo espiritual. Para llegar a lo divino, el cuerpo astral y el yo debían pasar por 12 veces, o bien por 11 veces 7 grados. En forma análoga, la divinidad debe bajar por 11 veces 7 escalones, si quiere descender para conferir a un yo las condiciones apropiadas. Por consiguiente, para describir las fuerzas espirituales que transformaron al cuerpo astral y al yo en portador del Cristo, el Evangelio de Lucas debió relatar cómo la fuerza divino-espiritual descendía a través de 11 veces 7 escalones. Precisamente, puesto que el Evangelio de Lucas nos caracteriza la otra personalidad para la cual fueron preparados el cuerpo astral y el yo, no nos describe, como lo hace el Evangelio de Mateo, 6 veces 7 generaciones, sino 11 veces 7 escalones, por lo cual el Dios mismo, el Evangelio lo dice expresamente, hace descender lo que luego vivió en la individualidad del Jesús del Evangelio de Lucas,
Si en este Evangelio contamos los escalones genealógicos a través de los cuales desciende la fuerza divina, se verificará que son 77. En el Evangelio de Mateo debe aparecer el 6 veces 7, puesto que en él se describe el misterio que rige en el descender de la fuerza divina que forja los cuerpos físico y etéreo. En el Evangelio de Lucas, en cambio, debe aparecer el 11 veces 7, que concuerda con el descender de la fuerza divina que transforma el cuerpo astral y el yo. Así vemos cuán profundos son estos documentos y que ellos, efectivamente, se refieren a los misterios de la iniciación, los escalones que lo divino espiritual descienden para penetrar en una individualidad humana y el elevarse al cosmos, como lo describen los evangelios de Mateo y Lucas. En la próxima conferencia explicaremos por qué en el Evangelio de Lucas también hay una genealogía y por qué en la época en que muy pocos conocieron el misterio del Cristo Jesús, este Evangelio se refiere, no obstante, a las 77 generaciones que corren desde Dios y Adán hasta el Jesús natánico.